charlas y tenemos a Juan Carlos Pérez, que ha venido a dar una charla sobre foralidad y el concierto económico. Es que recasco por aquí. Es que recasco sobre. Y bueno, pues comenzamos. Arratsaldeon. La idea es sugerente hablar sobre foralidad y sobre el concepto vasco, sobre todo en unos tiempos en los que lo demuestra Pedro Luis Uriarte con esta campaña que está haciendo a favor del concierto para socializar algo que está bastante desconocido. Pone el símil de que cuando se le pregunta a un vasco, oye, sobre el concierto, parece que le estás hablando de Rachmaninoff, de Beethoven y toda esta gente. Bueno, luego voy a hablar sobre 4 elementos, sobre la independencia, sobre el choque que hay entre Francia y Alemania, sobre un eje que es bastante interesante y es una visión de la foralidad que deberíamos recuperar, sobre la foralidad en sí y sobre el concierto vasco. Sobre todo en unos momentos en los que, como se ve ahí, en Cataluña se están viviendo tiempos interesantes sobre la posible independencia. Claro, ellos tienen la independencia como única opción dadas las condiciones estructurales que viven ellos, porque como dice Pedro Luis Uriarte, él vivió una reunión en el año 80, en abril, entre el consejero de Economía del gobierno catalán, él como consejero de Economía del gobierno vasco y el ministro de Hacienda español de entonces, y el catalán prefirió ir a unos acuerdos bilaterales entre la Generalitat y el Estado a tener que recaudar impuestos porque lo veía como algo demasiado impopular. Con lo cual, la vía catalana, que no se engañen, la vía catalana es buena para los catalanes, pero para nadie más. Y esto es así porque no se puede establecer un camino unificado por 2 razones, una por arriba y otra por abajo. Una por arriba, que es porque no se puede establecer un suicidio establecido legalmente de los estados. Es decir, cuando se constituye un estado no puede tener la espada de Damocles de que va a ser subdividido a su vez, sea de manera solicitada o no solicitada. El ejemplo que más me viene a la cabeza puede ser, si conozco o no, el de Biafra, que cuando se crea Nigeria había un interés en la zona costera, que era de mayoría cristiana, que era donde tenían los pozos petrolíferos, de crear un estado propio para que los de la mitad norte, que eran musulmanes, no controlaran aquel petróleo. Y fue una guerra muy sangrienta de los años 60 del siglo XX. Y por el otro lado, hay que contar con la diversidad nativa. Claro, un proceso es que hay gente en este país que siempre van de proceso en proceso, el que vaya más en boga. El primero fue Quebec, luego fueron fans de Montenegro, luego fans de Timor Oriental, luego fans de Kosovo, luego fans de lo que va saltando. Y el proceso de Kosovo pues es bueno para Kosovo y para Kosovo. No se puede hacer un plagio porque te puede saltar un problema como por ejemplo el que pasó en el genocidio de Ruanda y de Uganda en el año 94. ¿Por qué se origina aquello? Porque cuando se hizo el Congreso de Berlín en el año 1884-85, aquello se lo dieron a Bélgica. Que Bélgica, que ya era un país independiente, hacía 50 años, tenía 2 comunidades, los flamencos y los valones. Y cuando fueron allí, fueron con el esquema mental de que allí también tenía que haber flamencos y valones, y los buscaron y los encontraron. Y hicieron una clasificación artificial y dijeron, bueno, estos eran los flamencos y estos eran los valones, estos eran los hutus y estos eran los tutsis. Y lo inventaron los belgas con una mentalidad imperialista que fueron trayendo ellos. Y al final aquello acabó con Rosario de Aurora. ¿Qué quiero decir? Que cuando hay un problema de estos, tienes que reconocer que tiene que ir de abajo a arriba y será lo que el pueblo diga. Pero primero hay que reconocer al pueblo con sus características. ¿Cuál es el problema que tenemos con algunos, sobre todo con los nuevos? Que
que ahora se prodigan y hacen acuerdos dejándose la transversalidad por ahí, que se llama la contradicción primaria y secundaria del marxismo, porque algunos hablan de un derecho a decidir, pero hueco, y después dicen que son muy españoles. Por ejemplo, pues Pablo Iglesias. ¿Qué es la contradicción primaria y secundaria? Es algo muy interesante, que es que la contradicción secundaria es la que permite a los partidos de izquierda progresistas, vanguardia de la revolución, juntarse con partidos burgueses de una nación oprimida. Pero por encima está la contradicción primaria, que es la de proletarios del mundo unidos, que es la que obliga a que el ámbito nacional quede como está, no se cuestione, y todos remen a favor de la liberación del trabajador y todas estas historias. Con lo cual, la cuestión nacional queda siempre subordinada a la contradicción principal. Por eso, cuando hablan de derecho a decidir, sí, derecho a decidir, pero dentro de España. Es decir, puedes votar, pero yo te recomiendo, oye, sigue siendo español, que es mucho mejor, fantástico, que es lo mismo que los otros. Ya lo dijo Josep Pla, que es lo mismo, es lo más parecido a un español de derechas es un español de izquierdas. Con lo cual, tenemos un ámbito que es el ámbito... Aquí está. Había puesto una simpática viñeta que pone: Lenin te perdona, rojo mío, pero Trotsky no. Ya sabes. Con lo cual tenemos aquí tres opciones para una posible independencia. Una, el Reino de Navarra, que, bueno, se ve mal. ¿Qué sería el historicismo? Claro, depende del momento en el que te pongas, puedes hacer un estado u otro, lo cual es absolutamente aberrante porque se puede decir en formato gracioso, porque si quieres alguien restaurar el Imperio Romano, por ejemplo, el alcalde de Roma dice: quiero recuperar todos los territorios que fue antes el Imperio Romano. Pues a ver quién es el guapo que le dice sí, sí, de acuerdo. O la Dacia, que durante 40 años estuvo bajo el Imperio Romano, que ahora es Rumanía, que es curioso, durante 40 años absorbieron el lenguaje latino de tal manera que es parte de la seña de identidad de Rumanía, Roma. Dijeran que fueran los herederos del Imperio Romano. Es lo mismo decir que se restaure el Reino de Navarra. Pero es que es curioso porque esta gente que pide la restauración del Reino de Navarra viene a Bilbao, viene a Guecho, viene a Guipúzcoa, viene a Álava. ¿Por qué no van a Nájera, donde están enterrados reyes de Navarra? ¿Por qué no van a Castilla, a Burgos, que era parte del Reino de Navarra? ¿Por qué no van a Huesca a explicarles que lo mejor que tienen que hacer es volver al Reino de Navarra, en vez de venir aquí? ¿Por qué vienen aquí? Pues por intereses políticos e intentar confrontar pues, con nosotros, con el gelcharismo. Otra posibilidad es la unilateral, que como he dicho tiene problemas porque, bueno, ya lo dice nuestro Lehendakari Iñigo Urkullu, que somos una nación foral, con lo cual la vía unilateral a algo que es bilateral, intrínsecamente, es cuadrar un círculo, es algo imposible. Con lo cual sería la renuncia al gel, al jaboicot, a la ley bizarra, sobre todo a la ley vieja, que es la foralidad. Y tendríamos, esto viene después, tendríamos el señor Río de Vizcaya, que es algo que es nuestro y tenemos que mantener y recuperar. Porque el programa del partido, de siempre, ha incluido la restauración foral plena, que es lo que viene aquí, voy a leer, de Manuel de Irujo del año 30. Era el año 1930, al tomar posesión de la Diputación, los diputados forales navarros tienen que jurar ante los evangelios defender la ley paccionada en 1841 y al hacer el juramento dije, Manuel de Irujo,
Este juramento se refiere exclusivamente a las relaciones normales entre el Estado y la Diputación, porque yo tengo como programa el de la reintegración foral plena, con derogación de la ley del 25 de octubre de 1839, en aplicación de la cual se hizo la ley del 41. Quiero que conste esto para que, si la ocasión llega, no falte yo al juramento prestado. Nada más acabar, Valestena, diputado carlista, dijo: yo hago mía todas las palabras de Irujo. Estoy totalmente de acuerdo. No quedó ahí la cosa. Uno de los diputados, José María Modem, liberal monárquico, es decir, el pariente de Alribera, dirigiéndose a mí, dijo: de modo que lo que usted quiere es volver al reino de Navarra. Sí, señor. Con su moneda. Sí, señor. Con sus poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Sí, señor. Con su independencia y separación de España. Sí, señor. Unidos solo en la persona del rey. Sí, señor. Eso es separatismo. Mire usted, amigo Modem, desde 1515 hasta 1839 Navarra ha vivido en esa condición. Lo mismo Vizcaya, Álava y Guipúzcoa, en condiciones similares. Nadie le llamaba separatismo. Ahora se lo llama usted. Este es el programa básico, el de la restauración foral plena del partido. Y lo dice Irujo, que es una figura de las que tenemos que recordar y rememorar a nuestra gente. Porque si no lo hacemos nosotros, no lo va a hacer nadie. Y hay dos elementos para poner en valor lo que es la foralidad, que son Simón de Montfort, que veraneaba en Gascuña. Es conocido Simón de Montfort porque fue el, digamos, fundador del Parlamento británico. Y lo fundó sobre la base de lo que hoy conocemos como Juntas Generales, que no solamente estaban a este lado de los Pirineos, sino también al otro. O John Adams, que hay una placa al lado de la Diputación de Vizcaya, en Bilbao, que tiene este texto en los tres idiomas, en inglés, en euskera y en castellano, y en una carta, porque John Adams fue uno de los padres de la Constitución de Estados Unidos, se hizo un libro proponiendo las bases para la Constitución, y en ese texto pone: esta gente extraordinaria ha preservado su antigua lengua, genio, leyes, gobierno y costumbres sin cambio, mucho más que cualquier otra nación de Europa. John Adams fue el primer vicepresidente de los Estados Unidos y el segundo presidente de Estados Unidos. Alguien muy importante y que nos conocía. Con lo cual, la foralidad no solamente ha sido algo bueno para nosotros, sino que ha sido faro de libertad para otros pueblos. Es por ello que no podemos hacer sino perder y proteger nuestro propio derecho constitucionario o derecho positivo. ¿A qué iba con Francia y Alemania? Es que Francia es lo contrario a lo que somos nosotros. Cuando se hace la Revolución Francesa, se coge geográficamente. Este es el hexágono, esto es Francia, esto es el Estado, y dentro del Estado solamente puede haber una nación, una ley, una administración, una lengua, un código civil, que lo inventó Napoleón, y nada más. Con lo cual el resto hay que laminarlos. Había que laminar a los bretones, hay que laminar a los vascos, hay que laminar a los catalanes, hay que laminar sus lenguas, hay que laminar sus culturas y hay que laminar todo lo que recuerde a su administración. Es por ello que cuando se reunió la Asamblea Nacional Francesa, y esto lo recoge un libro que se llama Alternativa Garat, Chomin y Domingo Garat, que eran dos hermanos de Ipar Euskadi, que propusieron una alternativa para, en los primeros del siglo XIX, unificar todo el territorio vasco bajo dominio francés. Pues en este libro se habla de la Asamblea Nacional Francesa, en la que se reunieron y empezaron los nobles a renunciar a sus privilegios, que tenían muchos por ser nobles, y la cosa se desmadró y empezaron los territorios a renunciar a sus privilegios. Claro, algunos territorios de Francia, pues la Borgoña, pues tenían unos privilegios, pero otros territorios tenían sus derechos tradicionales que eran bastante democráticos. ¿Cómo decirle a alguien de Bayona que decidía delante de la iglesia todos los fines de semana los asuntos del pueblo que tenía que renunciar a eso? ¿Cómo le ibas a decir que tenía que renunciar a eso en favor de un diputado para elegir para París en sufragio censitario
que solamente podían votarle los propietarios. Con lo cual, esta concepción desde arriba hacia abajo es la que después acabaría chocando al ser importada mal en la Constitución de 1812, es decir, en la PEPA. ¿Qué es Alemania? Alemania es justamente lo contrario. Hablan alemán, estaban muy disgregados, tenían una cultura más o menos parecida, tenían una forma jurídico-política más o menos parecida, y en el siglo XIX empiezan a unificarse porque creían que para tener un futuro que protegiera el derecho de los alemanes del pueblo a seguir teniendo una cultura proyectada en el futuro, pues surgió el romanticismo y el Estado alemán se unificó. Claro, se suele hablar que esto acabó derivando en el imperialismo alemán y en Hitler y en todas estas historias. Lo que la gente se olvida es que Francia, la jacobina Francia, la centralista Francia, fue a África en nombre de la libertad, de la fraternidad y de la igualdad. De elementos muy universales, muy positivos, para hacer el mismo imperialismo que todos los demás. Con lo cual, ellos para sí mismos decían cosas muy bonitas, pero para el negro de África o para el amarillo de Asia en Vietnam, sojuzgarle como todos los demás. Es por eso por lo que hay que relativizar todo y ponerlo en su justo contexto. El mismo contexto que es que después de todo esto, Francia y Alemania siguen siendo dos modelos diferentes de construir Europa. ¿Por qué? Pues por este sustrato de que Alemania es una nación, aunque esté ahora dividida, parte está en Alemania, parte está en Austria, parte está en Suiza, parte está en Italia, hay hablantes de alemán incluso en Luxemburgo, o Francia, que incluso hace no muchos años gente ponía en cuestión de que pudiera seguirte viviendo, porque es un estado en cierta manera artificial. ¿Y cuál es el problema? El problema es que no se confía en el pueblo. Es como en el chiste. Cuando se quiere disolver las Cortes, pues se disuelve. Pero si quien quiere disolverlas es el poder, pues acaba diciendo, este pueblo ha elegido mal, con lo cual disolvamos al pueblo. Que es lo que seguramente los cuatro magníficos del Estado español les gustaría hacer, porque el 20 de diciembre el pueblo eligió mal, con lo cual pues mejor disolver el pueblo, elegir a otro pueblo que elija bien a los representantes. Por ejemplo, en Venezuela, que no me gusta mucho Venezuela porque tiene sus problemas, pero hay un elemento que es muy interesante, que es que hay al menos 4 tipos de referéndums. No solamente cuando hablas de referéndum, pues hay sus casuísticas. Y es que, por ejemplo, en el año 2012, ahora hay elecciones presidenciales en noviembre en Estados Unidos, cuando se eligió por última vez a Obama en la reelección, en todo Estados Unidos hubo 1.200 referéndums de todo tipo en Estados Unidos y no pasó nada. En el Estado español hay 4 referéndums en 40 años, más los 7 de las 4 nacionalidades. Hay miedo y solamente se establece un tipo. En Venezuela, como digo, hay por lo menos 4. Consultivo, de hacer pronóstico, oye, ¿te parecería bien hacer esto, lo otro, ir por esta línea? Ratificación, que es el que se usa en el Estado español para ratificar un acuerdo, un estatuto de autonomía, o ratificar el tratado para la Constitución Europea y todas estas historias. Revocatorio, a mitad de mandato poder quitar a alguien del medio porque no ha cumplido con lo que prometía. O abrogatorio, que una ley que no te gusta, poder reunir una serie de firmas y poder cambiar la ley. En el otro lado está la Commonwealth, que hay cosas muy interesantes, solamente citaré 3. El director del Banco de Inglaterra actualmente es el que fue director del Banco de Canadá antes de serlo. ¿Os imagináis a alguien que sea el director del Banco de Bolivia, que el siguiente cargo que ocupe sea el director del Banco de España? ¿A que no? Y eso tiene una razón.
hay 19 banderas en el mundo que tienen tienen la bandera británica como parte de su bandera. ¿Hay alguna bandera en el mundo que tenga la bandera española en algún cuadrante? No. Con lo cual eso también tendría que dar pie a alguna reflexión. La jefa de Estado de muchos países, de muchos que cita ahí, que aparecen ahí, es la reina de Inglaterra. ¿Os imagináis que alguien en Argentina o en alguno de estos países quisiera que el rey de España fuera jefe de Estado de ellos? Es algo que deberían de pensar porque tiene una razón muy profunda y tiene que ver con cómo han pensado la relación con otros territorios, y es la misma razón por la que Cuba se marchó a finales del siglo XIX y por la que Cataluña se quiere marchar ahora. Y es interesante lo que intentaba poner en el centro, que es lo de Australia y Nueva Zelanda, porque hicieron referéndums. En Australia y Nueva Zelanda y en otras partes del antiguo Imperio Británico tienen esta manía de consultar a la gente, y hicieron un referéndum primero en Nueva Zelanda para hacer un pronóstico de cuál bandera alternativa querían, y después hicieron un segundo para ver si querían esa bandera alternativa o la que tenían, y ha ganado por el 55% mantener la que tienen ahora, que es la colonial del Imperio Británico. Por alguna razón lo habrán hecho, y es algo que tienen que pensarlo esos que no tienen ninguna bandera más que la que nos quieren imponer a nosotros, que es la rojigualda. Como curiosidad, la Ikurriña está en un territorio que se llama Saint-Pierre y Miquelon y en algún que otro condado en Estados Unidos. Hasta en eso le ganamos a los españoles. Hablando de la foralidad aquí, porque tenemos que ser conscientes de ese hecho, que somos faro de derechos universales. Cuando nos hablan de Grecia, de Roma, es muy interesante, hicieron cosas muy bonitas, pero no puede negar que los vascos también somos sujeto de derechos universales y fuente de los mismos, porque ningún pueblo es más que otro. Aquí lo que había abajo eran las antiiglesias, que es una palabra muy bonita porque define muy bien, delante de la iglesia. Es decir, separación iglesia-estado ya en el siglo XV, lo cual es importante, entre el Estado y la iglesia. Se decidía el domingo, lógicamente, porque era el domingo el día en que se reunía todo el pueblo delante de la iglesia, y se hacía la reunión después de los oficios. Ahí se decidían los asuntos, pero claro, había asuntos que tenían que ver con el pueblo de al lado. Por ejemplo, si querías hacer una carretera entre Echevarri y Usánsolo, había que contar Echevarri y Usánsolo, y se tenían que poner de acuerdo en un punto en el que la carretera no acabara en una rastrojera, pues que acabara bien. Luego había asuntos, estos los asuntos comarcales, y había asuntos territoriales, y para eso se elegían las juntas generales, que se elegían por cada pueblo, y era un voto muy democrático para la época, que era el voto fogueral. El voto fogueral era un voto por cada familia, y cada representante podía ser una mujer perfectamente, lo cual es algo bastante avanzado si estamos hablando del siglo XVI, por ejemplo, para que luego digan que no, los vascos, feudalismo, Edad Media, no, teníamos nuestra democracia para la época pues bastante avanzada. Y estas juntas generales no se podían reunir siempre, y para ser un cuerpo delegado se elegía la Diputación como órgano permanente derivado de las juntas generales, que es lo que viene a ser hoy cualquier gobierno que emana del poder legislativo, con lo cual estamos viendo que es un elemento que viene de abajo arriba y que es plenamente democrático, que por cierto es el formato de funcionamiento del partido, que viene de abajo, de las asambleas municipales, después está a nivel territorial y después está a nivel nacional, que es lo que hay que hacer. El proyecto nacional, mostrarlo como ejemplo en el funcionamiento interno.
para que la gente vea que funciona bien y que el país funcionará bien como te administras tú en tu casa. Este es el DNI que se expidió en la época de la guerra de la delegación de Euskadi. Cuando hablamos de señorío de Vizcaya, porque la foralidad está intrínsecamente unida al hecho del señorío de Vizcaya, porque Sabino, cuando hace su primera publicación, que es Vizcaitarra, lo hace con pleno conocimiento de lo que inmediatamente antes había sido. Porque Vizcaya había sido eso, de color morado. Es decir, gran parte de lo que hoy es la comunidad autónoma, más parte de Cantabria hasta Santander, parte de La Rioja y parte de Burgos, era el señorío de Vizcaya. Un elemento que desde el siglo XIV o XV, más o menos, hasta el siglo XIX, porque formalmente el señorío de Vizcaya dura hasta 1876, había nucleado un eje muy importante, el eje más importante en esa época, del poder institucional vasco. Es por eso por lo que Sabino primero habla de Vizcaya, pero de esa Vizcaya. En el 1695 es esa Vizcaya, en otro mapa de 1734 es esa Vizcaya de ahí, en 1762 sigue siendo esa Vizcaya de ahí, y bueno, esto es otra historia que comento luego. Y es que Vizcaya, como Holanda es una provincia de los Países Bajos, aunque la conozcamos como Holanda, y Vizcaya era lo mismo, Vizcaya era una provincia del señorío de Vizcaya, un territorio, por eso las juntas de Guernica están en Guernica, pero también estaban las juntas de Avellaneda, y estaban las juntas de Guedeaga, en Durango, había más. Y todo estaba bajo el señor de Vizcaya. ¿Qué es la foralidad? Por resumirlo, la foralidad no es la ley, sino cómo se hace la ley, el proceso, como en toda democracia. Y es que en el siglo XIX el problema que hubo es la renovación impuesta de la foralidad desde fuera. Querían renovar la foralidad, pero no dejar que lo hiciéramos nosotros. Felipe V, claro, es que los catalanes, el asunto que tienen es que la foralidad suya se la laminaron en 1714 con la guerra de sucesión. Y el problema que hay es que los vascos nos acusan de ciertas cosas por haber apoyado a Felipe V. ¿Por qué apoyamos los vascos a Felipe V? Simplemente doy una pincelada. Porque su antecesor, pariente en Francia, que era Enrique IV de Francia, Enrique III de Navarra, Borbón, había sido el rey de los navarros, que teníamos, hombre, son nuestros hermanos, y tenemos alguna vinculación con ellos, con lo cual su pariente, que era Felipe V para ser rey de España, los vascos veían como que tenía muchos más derechos y más vinculado con el hecho nacional vasco que un archiduque austríaco venido de por ahí lejos. Esa fue una de las razones que hay que considerar de que los vascos, aparte de la promesa que luego se acabó demostrando pues, cierta, de defender los fueros. Es una cosa que es interesante de reflexionar como un elemento que no se ha considerado. Y es que, como decía, el surgimiento del PNV de Sabino habla de Vizcaitarra y de foralidad y luego de independencia. Tengo apuntados unas fechas, y es que en 1917 la Diputación de Vizcaya pudo ser del PNV. Y es que el PNV es la primera herramienta propia de convicción y de lucha del pueblo vasco a través de una herramienta creada por nosotros. Cuando Felipe V, incluso en las carlistadas, los vascos se reunían y luchaban con otro de fuera para combatir a otro de fuera.
combatían al archiduque venido de Austria con Felipe V, o combatían a los cristinos con los carlistas. Pero eso se rompe con Sabino. Sabino dice, no, nosotros podemos por nuestras propias fuerzas. Y es por eso que crea el PNV, que es la única invención que hace. Todo lo demás estaba en el ambiente. Y en 1917 es cuando se logra por primera vez la Diputación de Vizcaya, que no es poca cosa. Él tuvo sus dudas, lo más famoso, porque en el 1902, simplemente por una visita de un buque de guerra argentino y los no sé si eran seis concejales que tenía ya el PNV en Bilbao en 1902, hicieron una salutación de bienvenida a ese buque de guerra argentino, y el poder establecido decidió que por ese simple hecho tenían que serles retirados el acta de concejal. Ante eso, pues Sabino tuvo sus dudas, y lamentablemente para el país pues murió en el 1903, pero dejando una herencia bastante sólida. También otro de los ataques que se suele hacer es que en 1930, cuando la reunión de San Sebastián, sobre todo las izquierdas, suelen decir, el PNV no estuvo en el pacto de San Sebastián que trajo la Segunda República. Cierto, no estuvo. ¿Pero por qué? Pues porque en ese momento se estaba volviendo a reunificar. Había habido líos internos y se reunificó. Con lo cual es difícil tener unos procesos muy amplios en una época en que las comunicaciones eran difíciles, ambos procesos de estar atentos a lo que pasaba en España y tener una reunificación interna dentro del país. Claro, también otra de las cosas que se suele comentar a veces es el tema de los requetés y de Navarra. Claro, es que la izquierda tiene muy poca visión. Tan poca visión tuvo que las únicas instituciones que durante la Segunda República que eran elegidas, que eran los ayuntamientos, y que el PNV intentó utilizar en el buen sentido de que se vehiculizara el intento autonomista, porque en 1917 también hubo un intento de hacer un estatuto para el País Vasco. Ese intento del PNV de vehiculizar la intención autonomista del País Vasco a través de unas instituciones elegidas, las izquierdas prefirieron unas instituciones designadas a dedo desde Madrid, lo cual es bastante antidemocrático, porque es una imposición, y desde ahí hubo un choque que al final acabó con el estatuto en el año 36, ya entrada la guerra. Pero ¿a qué voy con el tema de Navarra y la izquierda y los requetés? Que fue la izquierda la que creía que, como el espantajo del Gibraltar vaticanista y todas estas historias, creía que si postergaba el estatuto vasco, aquello pues le favorecería. Pero claro, se puede llegar a pensar que si en el año 31-32 el estatuto vasco para los 4 territorios hubiera estado ya en vigor, los navarros, que estaban comandados por Mola desde el 36, no hubieran tenido la posibilidad de generar una rebelión porque habrían estado dentro de otra dinámica dentro de Euskadi. Y puede incluso llegar a decirse que los requetés en esas circunstancias habrían acabado en el año 36 como soldados de la República. Son gente, los de la izquierda, muy cortoplacistas y sin capacidad de ver mucho más allá. La foralidad es tan importante y tiene tanta capacidad de arrastre que ni el franquismo pudo suprimirlas de todo. Para Álava y Navarra, para Vizcaya y Guipúzcoa sí, las declaró provincias traidoras, pero tenía tal dinámica ya entonces que fue imposible incluso dentro de una dictadura el hacerlo desaparecer. Y es que la foralidad, como he dicho, no solamente es la ley en sí, sino cómo se hace. Pero también hay cosas muy interesantes en la historia legal, como unos datos, por ejemplo, las leyes forales hacían que los derechos por ser aforado, por ser vizcaíno, de todos los territorios que he puesto antes, de todos esos, incluso en la tercera generación, en América,
estabas protegido por esos derechos. La tortura estaba completamente, bueno, casi completamente, hay una excepción que luego diré, eliminada. No se podía torturar arbitrariamente. Se aplicaba lo que luego en Europa se conoció como habeas corpus, eso ya estaba incorporado dentro del fuero. Tan es así que hay un conocido hecho, una huelga que se hizo en el Escorial, que nominalmente la fueron liderando los vizcaínos, porque como no podían ser torturados y además tenían unos derechos laborales intrínsecos, no se podía embargar ni la vivienda habitual ni el caballo por deudas, que es algo muy interesante. La protección forestal es la única excepción al tema de las torturas. Si había alguna prueba que habías provocado un incendio, se podía ir un poquito más allá, pero para proteger el entorno, con lo cual incluso se puede decir que eran un poco ecologistas. La propiedad de las minas, que es otro tema interesante y que fue causa de fricciones con el poder económico en el siglo XIX, la propiedad de las minas estaba establecido en el fuero que era de todos, era común, era un elemento que también se veía limitado la explotación y la exportación del material, lo cual hacía pues, que el entorno de la biodiversidad y el entorno económico pudiera regularse de una manera interesante, porque en aquella época las aduanas estaban en el Ebro y éramos zona de pues ahora se diría de libre comercio, ahora que, pero estas palabras pues compréndase que pues, son palabras actuales y no se pueden aplicar de la misma manera, claro. En aquella época es conocida la Liga Hanseática del Báltico, pero claro, hay un libro que es muy interesante y recomiendo, que es La Hermandad del Atlántico, que habla del siglo XI, la relación entre Bermeo, vikingos, incluso América y todas estas historias, que es muy interesante, pero claro, después ese comercio libre que lo favorecía lo que hasta 1841 fue las aduanas en el Ebro, fue lo que hizo posible la Hermandad de las Marismas, que nominalmente, y esto lo reconoce incluso el rey de Castilla, que Vizcaya era una entidad independiente de él, que él no la controlaba. Algo que los navarros no pueden decir lo mismo en la misma época, en el siglo XVI, por razones obvias. Que es un elemento que hay que considerar para sentirnos orgullosos como vizcaínos de nuestra propia historia. No solamente los navarros tienen su historia, nosotros también. Es decir, las leyes forales son un elemento que hay que considerar, no solamente por lo que he dicho, sino también que tenemos nuestra historia, y por eso he dicho que somos también faro de libertad de derechos universales, porque muchas de esas cosas después se han incorporado en declaraciones de derechos. Claro, nos tenemos que enfrentar con el café para todos, que desde el año 81-83, pero no solamente fue esa la primera vez que hubo café para todos, porque las provincias y las diputaciones, y para eso he puesto esto, porque este mapa no es español, es un mapa francés, de Pepe Botella, del José Bonaparte, que fue rey impuesto por Napoleón. Hay una cosa que es fijarte en esta distribución del 1810 y casi puedes ver las provincias que fueron después. Ves las provincias gallegas, Andalucía parecido, Aragón, Cataluña, y es una distribución francesa, que es curioso porque por la misma razón la Pepa, supuestamente la primera constitución, falso, porque luego está el Estatuto de Bayona, que era una constitución en 1807, que es previa. Los franceses fueron la inspiración directa de la Pepa y de este mapa. Es decir, la Pepa era una constitución en lucha con el francés, que estaba invadiendo España, pero es la más francesa, una de esas paradojas de la historia. Y en 1833 se generalizó el hecho provincial y las diputaciones.
ese ya fue un café para todos del siglo XIX. Y también está este mapa para demostrar cómo era aquello. Este es de 1854. En un lado pone España uniforme, ya desde mucho tiempo. En los países catalanes hablan de España asimilada, porque no hacía mucho, bueno, 100 años, que habían sido asimilados al régimen común. Y arriba de todo, pues reconoce la España foral, que somos nosotros, los 4 territorios vascos. En el año 1980, hablé de los referéndums. Hay uno que los que no les gustan las autonomías, las comunidades autónomas, que los hay, y con la crisis han crecido mucho, deberían de tenerlo como elemento diana para poder atacar por ahí. El referéndum de Almería para el Estatuto de Autonomía de Andalucía, del 28 de febrero de 1980. Salió que no. Almería dijo que no quería ser Andalucía y que no quería una autonomía de primer nivel. ¿Qué hicieron? Hicieron después una interpretación de la Constitución e hicieron una ley, la de 1980, sobre referéndums, que es la que sacan contra catalanes y vascos para que no puedan consultar, y esa ley hizo una interpretación retroactiva de la Constitución para que en suplencia del pueblo de Almería pudieran decidir entrar en Andalucía los diputados y senadores, así por arte de magia. Y este fue un pacto político entre el Partido Socialista y la UCD. El que lo quiera llevar al Tribunal Constitucional, pues que lo lleve. Aunque el Tribunal Constitucional ya sabemos quién lo nombra, que es el PP, que es el sucesor, digamos, de UCD, y el Partido Socialista, que sigue siendo el mismo. Con lo cual dudo que lo hagan, aunque en un estado normal se llevaría, y puede que a Susana Díaz le surgiera un problema de cabeza bastante grave. El café para todos, un grave error, porque se dio autonomía a quien no la quería. Vamos al concierto vasco, que es otro de los pilares de lo que os quería transmitir. ¿Qué es? Está en el... No, ya queda soltero. Está en el artículo 41.1 del Estatuto de Autonomía vigente. Y está en la disposición adicional primera y en la derogatoria segunda. ¿Cuál es la disposición adicional primera? Es la que reconoce los derechos forales del pueblo vasco. Y ello incluye el concierto. La derogatoria segunda es la que deroga las leyes derogatorias del siglo XIX, que es parte del programa del partido. Cuando hablaba de restauración foral plena, una de las primeras medidas que proponía era la derogación de la ley de 1839 y la de 1876, ambas derogatorias de los fueros. Con lo cual, en teoría, en este momento, si hubiera una negociación política sana, en buena lid, se podría afrontar la restauración foral plena, porque la Constitución española no lo prohíbe. Y son los territorios históricos los que vienen asumiendo estos derechos históricos que reconoce la disposición adicional primera. El concierto es, por ello, obligatoriamente, esté residenciado en una hacienda territorial, no se puede transferir. Hay gente que dice que se transfiera la hacienda desde las diputaciones, desde los territorios al gobierno vasco. Si se hiciera eso, la hacienda volvería a Madrid, o iría a Madrid, más concretamente. Dejaríamos de tener concierto y dejaríamos de tener foralidad. Tienen que estar en los territorios históricos. Y claro, que es el concierto no es una varita mágica, es un instrumento, como cualquier herramienta. Y una herramienta se puede usar bien o se puede usar mal. ¿Qué pasaría si Andalucía tuviera un concierto mañana? Pues sería interesante de verlo.
pero no le solucionaría el problema del paro del casi 40% de la noche a la mañana. Tendrían que tener más cosas aparte del instrumento del concierto. Tendrían que tener una administración saneada y honesta y que socializara unos valores que eso es bastante probable que en este momento no tengan. ¿Desde cuándo tenemos el concierto? Hay quien habla pues muchas mentiras, mucha propaganda. Desde 1878, aunque esta es la versión actualizada del concierto, porque antes había un sistema parecido, pero es que a partir de 1878 es cuando se asume la plantilla impositiva que tiene en el Estado español. Es decir, tener los mismos impuestos en ambos países. Hasta entonces, el país de los vascos tenía los impuestos diferentes. Se imponía a cuestiones distintas. ¿Por qué se hizo el concierto? Que es incluir una fórmula concertada. En principio era para asimilar. El concierto era una forma de asimilación, de integración. Claro que unos diputados ya no forales, sino provinciales, fueron asumiendo un elemento impuesto, fueron asumiéndolo en beneficio propio de un territorio como era Vizcaya o Guipúzcoa o Álava. Era una imposición hecha en tiempos de guerra, que hasta ese momento no había habido tropas acantonadas, y es muy interesante porque antes sí había habido en Navarra. 40.000 soldados imponen, por lo hecho de las armas, un sistema como era el concierto económico, que después hemos acabado asumiendo como propio. ¿Sabéis qué es el chotis? Es un baile que tienen los madrileños, pero la palabra original, chotis, es escotis, que era un baile escocés de finales del siglo XIX que los madrileños acabaron haciendo suyo y lo acabaron llamando chotis. El principio es el mismo. Te imponen un algo, en ese caso era un concierto, pero al final los vascos acabaron asumiendo el sistema de concierto y al final ahora es un elemento que nos lo quieren quitar porque funciona en el entorno vasco. ¿Y por qué lo quisieron hacer así? Porque desde 1841 Navarra está utilizando el cupo para recaudar ella los impuestos y darle un tanto por ciento al Estado. Es por ello por lo que la única forma que tenían ellos, que no tenían absolutamente ninguna información de los posibles recaudados, los que iban a recoger los impuestos no tenían ninguna información de la administración que había en el País Vasco, la única forma era plagiarse a sí mismos de lo que habían elegido con Navarra en el año 41. Es por ello por lo que el concierto era la única opción viable que tenían. Y actualmente el concierto es una ley de lectura única, es decir, solamente tiene un artículo, con lo cual el Congreso solamente puede decir sí o no. No puede meter la cuchara. Claro, dicen que es un privilegio, es falso. Es un derecho adquirido constitucionalmente y por nuestro pasado. Se habla de extensión, llevar el concierto a otros territorios. Los que quieran que se lo lleven, no hay problema. Se puede extender. El problema está en UPN. Está en UPN y los navarros tienen un problema muy grave porque UPN, si hubiera tenido Ciudadanos 200 votos más, habrían tenido un gobierno entre UPN, PSN, PP y Ciudadanos. Ciudadanos que ha hecho declaraciones absolutamente aberrantes en contra del concierto. Aunque claro, esas solamente las aberrantes contra el concierto las hace en campaña electoral. Después, cuando hay periodo valle y no hay elecciones, se olvidan un poquito. Con lo cual hay que estar un poco preocupados. Y es por eso que hay que hacer difusión de lo que es el concierto, como hace Pedro Luis Uriarte, y recomiendo ir a la página web del conciertoeconómico.com y descargarse el libro, que es bastante amplio y cuenta toda la historia del concierto, y no me voy a extender sobre eso. Inés Arrimadas, solamente diré que Inés Arrimadas, que es la que Pedro Luis Uriarte llama la nueva Agustina de Aragón,
habla de que Europa acabará derogando el concierto. No, Europa lo que quiere es tipos impositivos únicos. Que cuando te comas una hamburguesa en Usánsolo o en Echevarri te pagues el mismo IVA que si te la comes en Helsinki. O que si una empresa, Google, se instala aquí en Bilbao, pague el mismo impuesto de sociedades, la misma tasa de impuesto de sociedades que si se instala en Irlanda, que es la mitad. Se quiere unificar los tipos, pero hombre, no le vas a ir a decir a Angela Merkel que va a quedarse sin hacienda alemana, pues lo mismo va a pasar con las haciendas vascas. No vamos a perder, pero claro, la propaganda y el marketing parece que lo resiste todo. Y claro, aquí está la otra vertiente del café para todos. Quieren igualarnos, pero por abajo. No igualarnos todos por arriba. Que los vascos tienen el menor índice de fracaso escolar, tienen la mejor sanidad, que tienen unos indicadores de ¿dónde está? Este se supone que es un mapa de riqueza en el que los únicos territorios en naranja son